Salí con un hombre extremadamente codo, hasta que descubrí que sí tenía dinero. Nunca he sido de las mujeres que esperan que les paguen absolutamente todo. Yo trabajo desde que tengo 22 años. Tengo mi propio departamento, me compré mi propio carro, mis propios ahorros. No me interesa que me mantengan y tampoco estoy buscando una pareja que lo haga. Pero lo que viví con Andrés no era ser independiente, era otra cosa, muy diferente. Lo conocí cuando yo tenía 31 años. Inmediatamente me pareció un hombre inteligente, tranquilo, centrado. Él era ingeniero en sistemas, no tomaba, no salía de fiesta, no era mujeriego. Casi se podría decir el sueño de toda mujer. Después de varias relaciones intensas y caóticas, él me pareció refrescante. Es más, podría decir que me pareció un sueño, de esos que básicamente son imposibles, pero cuando aparecen, uno piensa que no debe dejarlos ir. Nuestra primera cita fue en una cafetería bastante sencilla. Cuando llegó la cuenta, él dijo: ¿te parece bien? ¿Mitad y mitad? Sonreí. Claro, normal. Yo pensé que, bueno, en estas épocas modernas, así quizás ahora se acostumbraba. Cada quien pagaba lo suyo, y yo entendía que también él no estaba seguro de qué seríamos. Por lo tanto, pagar desde la primera cita podía ser algo quizás con demasiada expectativa de mi parte. Por eso, cuando pasó aquel momento, yo decidí tomarlo de forma tranquila, fluir. Y no sé, quizás esperar a que pasaran más citas y ver cómo era. Al final, para eso, uno sale con alguien, para conocerlo. La segunda cita fue en un restaurante un poco más casual. Ya no se trató solo de una cafetería simple. Aquí sí cenamos, yo pedí una pasta. Él pidió, recuerdo que lo más barato del menú. De hecho, cuando le pregunté si le había gustado, me dijo: no, pero el costo es bueno. No entendí la frase en ese momento. Cuando trajeron la cuenta, la revisó como si estuviera auditando Hacienda, centavo por centavo, y terminó diciéndome: oye, tu pasta costó 40 pesos más que mi plato. O sea, digo, no es mucho, pero sí costó más. Entonces, ¿te parece que tú pongas esos 40 pesos extra y ya, dividimos lo demás? Digo, sería lo justo. En ese momento, cuando escuché eso, me reí incómoda. No les voy a mentir, pensé que era una broma, pero no lo era. Aún así, en ese momento todavía no pensé que fuera una red flag. Sí, ya sé lo que estarán pensando a estas alturas, pero en ese momento solo dije: quizás es demasiado organizado con el dinero. Cada quien, e insisto, cuando alguien está conociendo a otra persona, pues tratas de estar abierto. Y aquí viene uno de los dilemas que tuve. ¿Ser meticuloso con las cuentas se trataba de madurez financiera o era una señal de algo mucho más profundo? En el tiempo empecé a notar patrones. Ejemplo, si íbamos al cine, él compraba los boletos en promoción 2 por 1. De otra forma, no podíamos ir. Entonces nos teníamos que esperar al día de aquella promoción. Dije: perfecto, vamos a ahorrar. Luego dijo que me pedía que yo pagara las palomitas, porque él ya había puesto parte de dinero. Y dije: ok, uno compra las entradas, el otro compra la comida. Me parecía normal. Si íbamos en su coche, decía: la gasolina está carísima. Luego me transfieres la parte que te toca. Eso sí ya me incomodaba, debo aceptarlo. Si pedíamos comida a domicilio, hacía cálculos exactos de impuestos y envío. Y ni les digo de la propina. Casi nunca quería dejarles propina y en el caso que los dejara, daba el mínimo. Nunca invitaba nada, nunca sorprendía con algo, nunca decía: tranquila, yo pago. Y quiero dejar algo claro. Yo no esperaba que él pagara todo. Yo también invitaba cosas, yo también aportaba. Pero había una diferencia entre compartir y contabilizar nuestras salidas. Un día le dije: oye, ¿no te nace invitar algo sin hacer cuentas? ¿Siempre tienes que estar contando cada peso? Y en ese momento él se puso muy serio. No creo en eso de que el hombre debe pagar. Por favor, estamos en el 2025, me dijo en aquel momento. No te estoy hablando de roles de género, Andrés. Hablo de generosidad, de, no sé, que me quieras consentir de alguna forma. Me miró como si hubiera dicho una grosería, la peor de ellas. Ahí,
De repente empecé a pensar si la generosidad era una obligación en la pareja o quizás era algo que se convertía en una experiencia completamente injusta para el otro. Pero aún así decidí seguir con esa relación. Porque fuera del dinero, Andrés era muy atento. Me escuchaba, me daba consejos, siempre trataba de ponerse en mi lugar. Me acompañaba a eventos familiares. Era una persona bastante estable. Pero había momentos incómodos. En mi cumpleaños, por ejemplo, organizamos una cena con amigos. Yo pagué mi propio pastel, ni les digo de la decoración, mucho menos de la reserva, porque de todo me tuve que hacer cargo yo. Cuando llegó la cuenta, Andrés pidió dividir exactamente lo que cada uno había consumido. No saben qué vergüenza me dio cuando sacó la calculadora de su celular y empezó a agarrar el ticket y ver qué había consumido él para no dividir la cuenta entre todos los que estábamos ahí. Digo, yo entiendo y me pongo en el lugar de cuando vas a un sitio y a lo mejor solo pides una botella de agua o un único trago y te quieren cobrar la botella completa. Por supuesto que en esas partes tenía toda la razón. Pero en este caso era mi cumpleaños. Todos habíamos consumido, todos habíamos cenado, todos habíamos tomado. Y esto de que cada quien dividiera su trago porque el que pidió cerveza tenía que pagar menos que el que había pedido un ron, me pareció absurdo, indignante. De hecho, hizo que yo pagara mi propia parte en mi cumpleaños. Una amiga me escribió después de eso y me dijo, oye, ¿siempre es así? Y ahí sentí mucha vergüenza de que todos se dieran cuenta, no porque él no pagara, sino porque parecía incapaz de soltar ni siquiera unos pesos, ni siquiera en mi día especial, en mi momento importante. Meses después, hicimos un viaje corto a la playa. Cuando les digo corto, estoy hablando de un fin de semana. Yo pagué el alojamiento, el Airbnb, y él dijo que luego nos ajustábamos y hacíamos cuentas. Durante el viaje evitaba restaurantes con vista al mar porque eran más caros por la vista, no por la comida. Imagínense que no puedas disfrutar de un sitio porque solo en tu apreciación de que el lugar se ve elegante resulta caro y ni siquiera te das la oportunidad de probarlo. Una noche quise pedir una botella de vino y me dijo, ¿qué te pasa? El vino es un gasto completamente innecesario. No lo vamos a pedir. La compré yo. Por supuesto que no me iba a quedar con las ganas de en mis vacaciones tomar mi botella de vino viendo al mar. Entonces yo la bebí, yo la compré y yo me hice cargo, mientras que él todo el viaje únicamente tomó agua porque era más barata. Esa noche yo ya no pude hacerme de la vista gorda. Eso no se trataba de falta de dinero, era incomodidad con el gasto emocional. El hombre era codo, no quería soltar un solo peso. Y su vida también era coda. No solo me refiero al dinero. Él no soltaba mayor emoción, él no soltaba mayor cantidad de afecto. Él no daba nada adicional, digamos, de lo mínimo necesario. Porque las personas que no quieren aportar más dinero tampoco quieren aportar nada más. Y él no parecía interesado en hacer nada especial. Porque también era una forma de decir, quiero que este momento sea especial. Pero cuando él me decía no, listo, se acababa, se perdía la magia. Un día, sin querer, vi su estado de cuenta en la pantalla de su laptop. No estaba espiando, yo no quería saber cuánto dinero tenía. Jamás siquiera me había atrevido a preguntarle cuánto dinero ganaba. Él estaba mostrándome algo de su trabajo y en ese momento le llegó una notificación bancaria. Y cuando vi la cifra, bueno, yo casi me desmayo. Tenía mucho, pero en verdad, mucho más dinero del que imaginaba. De repente, me empecé a dar cuenta que ese dinero tenía que venir de inversiones, de fondos, de ahorros muy fuertes, porque a su edad tener esa cantidad de dinero ahorrado me parecía casi imposible. Podía comprarse 3 o 4 casas, quizás. Y no estaba ajustado, y no estaba sobreviviendo. Y el hecho de que cuidara cada peso no significaba que no lo tuviera. Significaba que él elegía no gastar. Y en ese momento como que algo entendí. Porque ya no era ser responsable. Era que definitivamente él no quería, ni ahora ni nunca. Pensar que estar con una persona la hará cambiar,
Es un absurdo. Empezando porque si se supone que la quieres, no tendrías que querer cambiarla. Y yo en ese momento me di cuenta que quizás, pues yo no lo quería. No tanto. Le pregunté directamente una noche: Andrés, ¿me puedes decir la verdad? ¿Te cuesta gastar dinero conmigo? ¿O para mí? Se quedó en silencio. No, simplemente no veo necesario gastar de más. Andrés, pero no es gastar de más. Es compartir experiencias, es disfrutar la vida, es comer lo que se te antoje. No, las experiencias no dependen del dinero. A veces sí. A veces sí, Andrés, porque si queremos ir de vacaciones, entonces ¿cómo le hacemos sin dinero? Si queremos comprarnos una casa, ¿cómo le vamos a hacer sin dinero? O si queremos, no sé, comer en un restaurante porque simplemente se nos antoja, ¿no lo vamos a hacer para ahorrar? ¿Toda la vida se trata de ahorrar? Por supuesto que después de esta frase empezamos a discutir. Él decía que yo estaba materializando el amor y que lo único que me interesaba era el dinero. Yo decía que él estaba racionalizando la tacañería y que él la había asimilado tanto que le parecía normal, pero no. No era normal comer cosas casi a punto de estar echadas a perder porque simplemente tenían descuento. Así que ayer entendí otra cosa. ¿El amor debe medirse por intención o debe medirse por acciones? Porque uno en palabra puede decir que ama muchísimo a otra persona, pero si esa persona te necesita y tú simplemente le das la espalda, ¿eso en verdad es amor? Si esa persona te pide algo y tú tienes la posibilidad de dárselo y se lo niegas, ¿eso en verdad es amor? Esas personas que se la viven diciendo: un día voy a hacer, un día te voy a dar, un día te voy a acompañar, un día vamos a ir a comer. Todo se vuelve un futuro incierto, un futuro que quizás nunca llegue. Porque intención puede haber muchísima, pero si nunca se traduce en hechos, ¿de qué sirve? La relación después de eso empezó a tensarse demasiado. No se trataba del dinero. No al principio, no de fondo. Una vez, mi coche se averió. No le pedí dinero, por supuesto. Solo le pedí que me acompañara al taller, porque él sabía más que yo, le gustaban los coches y cosas por el estilo. Entonces le pedí que para que no me equivocara o para que no me dijeran algo incorrecto, me acompañara al taller. Y él me dijo: no, hoy no puedo. Tengo que cerrar un reporte del trabajo y me es imposible. Así que yo cancelé una salida con amigas para poder resolver aquella situación sola. Mi horario de oficina de repente es cambiante. A veces salgo muy noche y por lo tanto mi coche me parece esencial, por seguridad, sobre todo. Esa noche él me pidió que dividiera el costo del Uber que habíamos tomado juntos aquella tarde. Y algo en ese momento ya no pudo soportar. No era el dinero, de nuevo se los digo. Era la sensación de que toda era una transacción, como si yo fuera una suscripción mensual. Un sábado conocí a un colega suyo en una reunión, sin saber quién era yo, y me comentó: ay, no, Andrés, vienes con él. Es el más ahorrador del grupo, por no decirlo de otra forma. Tiene 3 departamentos rentados y sigue viviendo como estudiante. ¿Qué? ¿3 departamentos? O sea que aparte del salario que le llegaba, él cobraba rentas. En ese momento lo miré, pero él evitó mi mirada. No, esto ya era el colmo, no era austeridad, era acumulación desmedida. Esa noche le dije: Andrés, no me molesta pagar, que te quede muy claro. Me molesta sentir que tú nunca aportas, y las veces que aportas, me lo estás echando en cara. Él se defendió. Dijo que yo estaba influenciada por películas románticas y que el amor no se compra. No, por supuesto que el amor no se compra, Andrés. Pero el amor sí se demuestra. Y no puedes esperar que yo viva resolviendo todo sola. Entonces, ¿para qué estamos juntos? ¿Para qué somos pareja? Y aquí es cuando para mí fue el giro real. Semanas después de aquella discusión, la relación fue insostenible y terminamos. No hubo exactamente una pelea explosiva en esa ocasión. Únicamente yo estaba ya desgastada, completamente. Yo necesitaba espontaneidad, necesitaba poder hacer planes, necesitaba no pensar en que si algo se me antojaba, Andrés me diría que no porque era caro, era lejos,
Ay no, siempre era un problema absolutamente todo. Y él necesitaba control. Porque aunque no lo crean, después de estar en una relación así, sí te daña. Sí sales afectado. Y decidí que necesitaba primero arreglarme a mí misma. Así que empecé a ir a terapia, empecé a regresar a ver a mis amigos, a mis amigas, a salir, a comer cosas que me gustaban y no saben en verdad qué experiencia fue. Volver a probar, no sé, mi pollo favorito, por decirles un ejemplo, porque yo llevaba meses que no iba. Y no porque no quisiera, no se me antojara, sino porque Andrés decía que ese sitio era muy caro y no acostumbrábamos a ir. En verdad, empezar a recuperar poco a poco mi vida fue maravilloso. Meses más tarde, una amiga me envió una historia de Instagram. Era Andrés. Sí, el mismo. ¿Pero qué creen? En Europa, en un hotel de lujo, de esos que les llaman ya no de estrellas, de diamantes, con una mujer, brindando con champán. Y en el copy decía, hay que disfrutar la vida porque vida solo hay una. No saben cómo me reí cuando vi eso. Pero en ese momento entendí que no era que él no tuviera dinero suficiente, era que yo no era la persona en la que él quería gastar. Era que conmigo no le nacía. Entonces, ¿Andrés era codo? ¿O realmente no me amaba? Porque cuando alguien quiere impresionar, siempre encuentra el presupuesto. Cuando alguien está convencido, invierte. Y no solo dinero, energía, amor, intención, detalles, compañía. Entendí que la tacañería selectiva sí existe. No se trata de cuánto tienes, sino de para quién lo tienes. Y yo no quería un patrocinador. Yo quería un compañero que estuviera a la altura, que me acompañara en mis sueños, que me alentara cuando yo me cayera y que fuéramos un equipo. Y generoso no se trata de pagar todo. Es decir, de vez en cuando yo invito. Es sorprenderte. Es invitarte tu comida favorita simplemente por el gusto de hacerte feliz, de verte sonreír. Es no llevar un marcador invisible ni una nota en su teléfono de cuántas cosas había pagado hasta la fecha. Es no hacer sentir a la otra persona como si estuviera en deuda contigo. Esto ya tiene meses. Hoy estoy con alguien diferente. Por supuesto que no es millonario, ni cercano, no es extravagante. Pero un día me invitó a un café sin hacer cuentas y sentí más que en todos los viajes calculados con Andrés. Es una persona que comparte la vida conmigo en todos los sentidos, económicamente, sentimentalmente, emocionalmente. Porque la generosidad no es cuestión de cifras, es cuestión de intención visible. Y a veces pienso en Andrés, en sus inversiones, en sus propiedades, en aquella foto que vi en el hotel de lujo, y me pregunto, ¿siempre habrá sido así? ¿O en verdad solo era así conmigo? Y la respuesta, aunque me parece incómoda, también es clara. Cuando alguien quiere construir contigo, no mide cada centavo. Cuando alguien está dudando, protege cada moneda. Y no se trata de que una persona cargue a la otra. Se trata de ser equipo, de ser compañeros. Y de que en ese equipo se construyan cosas grandes porque se supone que van a vivir la vida juntos. Yo no necesitaba que Andrés pagara todo. Necesitaba no sentir que costaba estar conmigo. Porque el problema en realidad nunca fue el dinero. Fue que Andrés daba lo mínimo. Cuando se hubiera querido, hubiera dado más, lo suficiente. Por lo tanto, ser ahorrador sí puede ser una virtud, siempre y cuando sepas qué quieres hacer con ese dinero, para qué lo necesitas, para tenerlo abajo del colchón, para que tu cuenta se vea grande o para ser feliz. ¿Te ha pasado que tienes una relación así? Si te gustó esta historia y quieres conocer más, suscríbete a Relatos de Internet 13. Todos los días hay nuevo contenido.